Cuando usted lo tenga, hermanos, puede decir amén. Y si se le es posible, hermano, poner de pie para poder honrar la lectura, se lo voy a agradecer. Amén. Gracias, gracias. Romanos capítulo 10, verso número 3, dice de la manera siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo voy a leer una vez más. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te honramos, te glorificamos en esta hora, Señor. Te suplicamos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos instruyas, nos dirijas, Señor amado, nos enseñes, Padre Santo, nos alimentes a través de tu palabra y que sea tu poder maravilloso, Señor, quien obre en cada mente, en cada corazón de los que estamos aquí reunidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Aleluya. En esta ocasión quiero compartir, hermanos, un tema titulado La justificación de Dios al hombre. La justificación de Dios al hombre. Uno de los detalles, hermanos, que hay en este versículo que acabamos de leer del libro de Romanos, capítulo 10 y verso número 3, es de que hay, hermano, dos miras o dos opciones, hay dos aspectos muy importantes que deseo, hermanos, compartirlo, aclararlo. Si usted ya recibió a Jesús como su Salvador personal, creo que le va a servir y ser de mucha utilidad para poder hablar del Señor. Pero si usted no todavía le ha entregado su vida al Señor, va a ser una herramienta más para que usted lo escudriñe en su mente y pueda sacar lo que Dios quiere darle a su propia vida. Una de las cosas, hermano, que notamos acá es, hermano, una frase. Hay una frase que es la frase clave, hermanos, para nuestra meditación. Esa frase clave es la palabra justicia. Es la palabra justicia. Esa palabra justicia en este versículo se repite dos veces. En realidad, esta misma expresión que habla acerca de la justicia se refiere, hermanos, enfáticamente a lo que es la justicia de Dios. Lo que es la justicia de Dios. Esta palabra justicia tiene una raíz en el griego, en su idioma original, cuando se escribió la palabra de Dios. Y es la palabra que usted ve ahí en el proyector, es la palabra dikaios, así se llama, así más o menos, dikaios. Es la expresión en griego que se utiliza para poder referirse a lo que es la justicia. En este caso, cuando hablamos o cuando las escrituras, hermano, utiliza esta expresión de esta palabra que acabo de mencionar y que se refiere a la justicia, es, hermano, algo que implica, ¿verdad? Implica, hermanos, lo que nosotros le llamamos, lo que está relacionado con un juicio, con lo que está relacionado con una condena, con lo que está relacionado, hermano, con una sentencia, lo que está relacionado con lo que es una venganza o lo que está relacionado con lo que es un castigo. Cuando se utiliza esta palabra justicia, se entiende, hermanos, en ese momento, de que alguien va o alguien está, hermano, en una posición de condenación, o está parado, hermanos, en una posición de castigo, en una posición ya sea, hermano, de condenación, de culpabilidad, de castigo, etcétera. Es decir, está, hermano, metido, en otras palabras, hermano, está metido en un juicio.
Y nosotros, hermanos, sabemos que al estar involucrado en un juicio, hay un condenador, hay, hermano, alguien que acusa, hay alguien, hermano, que toma la posición de juez, hermano, hay alguien, ¿verdad?, que toma la ley, hermano, escrita, con lo cual, ¿verdad?, conforme a lo que está escrito en esa ley, se está acusando o se está, hermano, procediendo con aquel individuo, con aquel hombre, aquella mujer, hermano, para acusarlo de algo que haya infringido, ¿verdad?, que haya infringido la ley o que haya, hermano, violado la ley. Entonces, si no hay ley, entonces, hermano, no hay una base o no hay, hermano, algún aporte para decir esta persona es culpable o esta persona debe de ser condenada en el juicio. Es decir, si no hay una ley, fíjese, si no hay una ley, entonces no puede haber, hermano, algún argumento para, hermano, condenar a una persona en el juicio. Por eso es que en algunas ocasiones se dice que la justicia no obra bien. ¿Por qué? Porque hay una persona que hizo algo malo, pero como no hay una ley, ¿verdad? No hay una ley, hermanos, que se especifique que las personas que realizan o practican tal actividad, ¿verdad?, son procesadas en un juicio porque es ilegal. Entonces, como no está esa ley, ¿verdad?, escrita, ¿verdad?, ya elaborada, entonces la persona, aunque haya hecho algo malo, tiene completamente la libertad de irse. Entonces uno dice, pero esto es injusticia, pero acaba de hacer algo, sí, pero no es tanto lo que acaba de hacer, sino que debe de estar en la ley. Si no está en la ley, no hay entonces argumento para poder decirle, usted va a ser condenado y su castigo va a ser esto, esto y esto. Como no hay ley, entonces la persona, ¿verdad?, simplemente le dice, mire, disculpe por el malentendido que lo trajimos a este lugar, se puede retirar libremente y caminar sin ninguna culpabilidad. ¿Por qué razón? No por lo que hizo, sino por la razón de que no está en la ley. Ahora, cuando el Señor, hermano, utiliza la expresión justicia, la justicia de Dios, hermano, también se utiliza una expresión, hermano, que tiene una similitud con la raíz de la que acabamos de leer, y esa expresión, hermanos, es la palabra justificar. La palabra justificar, hermano, es una palabra que viene de esa misma raíz, de la expresión justicia de Dios. Ahora, la pregunta aquí, hermano, que nos va a desenrollar, ¿verdad?, este crucigrama, hermano, que estamos teniendo, es la siguiente pregunta. Ahora, ¿en qué consiste la justicia de Dios? ¿En qué consiste, hermano, la justicia de Dios? Es decir, cuando Dios decide, hermano, en otras palabras, que en vez de condenar, fíjese, en vez de condenar Dios, estamos hablando de Dios, en vez de que Dios condene al hombre o a la mujer o a quien sea, que en vez de que Dios lo condene, hay una expresión, hermano, que encierra, ¿verdad?, que encierra lo que es la gracia de Dios, lo que es, hermano, la misericordia de Dios. Hay una expresión que encierra, hermano, el amor, la compasión. Hay una expresión, hermano, que encierra esa frase y que, hermano, esa frase permite que la justicia de Dios, hermano, sea puesta en la persona que está siendo condenada. ¿Para qué? Para que esa persona, hermano, salga libre del juicio. ¿Me entienden esa parte? Ahora, fíjense, este detalle es muy importante. Justificar, hermanos, no es otra cosa más que lo que voy a mencionar. Justificar, hermano, es hacer, fíjense, es hacer al culpable, ¿verdad?, al que está culpable, hacerlo inocente de todos los cargos. La palabra justificar, hermano, es que la persona que está siendo condenada
Fíjese, la persona que está siendo condenada en el juicio conforme a una ley, la persona que está siendo condenada en el juicio, hermano, viene Dios y su justicia, es decir, la justicia de Dios, hermano, ¿qué hace sobre el que está condenado? La justicia de Dios, hermano, justifica. Es decir, hermano, que lo salva de la condenación, lo salva, hermano, del castigo, lo salva, hermano, en otras palabras, de lo que se le está culpando a esa persona que está en ese juicio. Entonces, la justicia de Dios, hermano, justifica, es decir, al culpable. ¿Para qué? Para que salga libre. Ahora, hermanos, ¿cómo trabaja la justicia de Dios? La Escritura, hermanos, menciona en unos textos bíblicos, hay muchos, pero le voy a leer, hermano, un versículo y me gustaría, hermano, que lo leyéramos todos juntos en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 23 y verso número 26. Estos versículos, hermano, usted se los puede aprender de memoria. Son bien fáciles, son muy comunes, hermano. Están, hermano, en cualquier, hermano, folleto, en cualquier, hermano, comentario de la palabra de Dios. Son bien comunes. Romanos capítulo 3, verso 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificado, es decir, esa palabra justificado es la justicia de Dios, mas siendo justificados como gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación ¿de qué? De su justicia, Atento, dice, haber pasado por alto en su paciencia los pecados, dice, los pecados pasados, con la mira de manifestar su gracia en este tiempo, para que el que sea justo, él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, fíjense, por cuanto todos pecaron, aquí hay una ley, hermanos. ¿Conocía usted esa ley? ¿Dónde está esa ley, hermanos? ¿Quién se la inventó? ¿Quién la escribió y dijo que a partir de ese momento esa iba a ser una ley para nosotros? ¿Dónde está escrita esa ley, hermanos? Donde dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde la han visto? ¿Dónde la han leído? ¿Dónde la han escuchado? ¿Alguien me puede decir dónde? ¿Dónde está esa ley? ¿Es una ley eso, hermano? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Por cuanto todos pecaron, todos entonces están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde han oído eso, hermanos? Bueno, hermano, en otras palabras, está en la palabra de Dios. Ahora, si está en la palabra de Dios, ¿es para nosotros nomás? ¿O para quiénes? ¿Quiénes son todos? A ver. Todo ser humano, hermanos. Nació en China, nació en Argentina, nació, hermanos, en el Polo Norte, en el Polo Sur, nació, hermano, a la mitad del planeta. Nació allá en una isla, nació, hermanos, en donde sea. Si usted es un ser humano, si usted es, hermano, una persona, entonces usted está, hermanos, dentro de esta ley. Y al estar dentro de la ley que dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, estando en esa posición, la justificación, o más bien dicho, en otras palabras, la justicia de Dios, ¿cómo trabaja? En que, hermano, la justicia de Dios trabaja de esta manera, que habiendo una ley que, hermanos, nos dice a nosotros que somos culpables, ¿de qué juicio, hermano? De la muerte eterna. ¿Cuántos creen en la muerte eterna, hermanos? ¿Lo asusta a usted la muerte eterna?
¿O no se habían dado cuenta de eso? A mí me asustan otras cosas, pero uno dice, pero la muerte eterna, ¿y eso qué es? ¿De qué color es? ¿De qué tamaño? ¿Por dónde anda? Anda por muchos lados y ni la vemos. La muerte eterna, hermanos. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna, hermanos, es que cuando la Biblia dice que cuando nosotros, hermanos, morimos en esta tierra, ¿verdad? Nosotros morimos. Dice la Biblia, después de la muerte, ¿qué viene? Juicio, ¿viene un juicio? ¿Qué viene después de la muerte, hermanos? ¿Qué nos hacemos después de muertos? Bueno, para que usted aprenda un poquito, le sugiero que venga los miércoles. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y ahí vamos a estar tocando esos temas muy interesantes, hermanos. Cuando la Escritura habla, hermanos, de la muerte eterna, es aquella persona que muere sin Cristo. Aquella persona, hermano, que muere sin Cristo. Ahora, ¿qué es morir sin Cristo? Aquellos que, hermanos, no lo han recibido en su corazón y que la muerte los sorprendió. Que la muerte los sorprendió y que no solamente han recibido a Jesús como su Salvador personal, sino que también esas personas no han perseverado en la gracia de Dios. Son dos cosas que van de la mano, hermano, estar a recibir a Jesús y perseverar. Si no, hermano, si no la palabra de Dios incluyera el perseverar, pues entonces ¿qué estamos haciendo aquí? A todos recibimos a Jesús, vámonos entonces. No nos congreguemos, no nos reunamos. ¿Para qué si ya somos salvos? Pero como la palabra de Dios, hermano, requiere que usted reciba a Jesús como su Salvador personal y que también, hermano, se congregue. ¿Para qué? Para aprender, para, hermano, perseverar en la palabra de Dios. Porque así como lo estamos estudiando, hermano, los días miércoles que dijimos que el Señor dijo, persevera hasta el final. Entonces ese es un mandamiento, hermano, que la persona que no recibe a Jesús como su Salvador personal y que no persevera, entonces, hermano, no lo vamos a ver allá en la gloria de Dios. Ese va a ir a caer allá a la condenación eterna. Y en la condenación eterna, hermano, no hay salida, no hay salvación. Hermano, la salvación es hoy en este día. La salvación es hoy en este momento. El poder, hermano, ponerse a cuentas con Dios es hoy en este momento. La Escritura entonces dice, hermano, que la justicia de Dios, hermano, trabaja ¿en qué sentido? En que Dios, hermano, envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que conforme, hermano, a la palabra, Él muriera en la cruz del Calvario, derramara su sangre y conforme a su sangre, hermano, Él nos brindara, hermano, nos brindara el que la oportunidad de ser salvos de la condenación eterna. Ahora, es una oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos a una iglesia y escuchemos la palabra y digamos, ¿verdad? Qué bonito lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Lo felicito, aplaudámosle, ¿verdad? Y qué bueno lo que Dios hizo. Pues me voy, ¿verdad? Muchas gracias, nos vemos más tarde si tengo tiempo. La persona, el género humano, tiene, hermano, una deuda con Dios. ¿Cuál es la deuda? Bueno, tenemos muchas con Él. Pero ¿cuál es la deuda principal que tenemos con Dios? La deuda que tenemos con Él es de que, hermano, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que corresponder al sacrificio y al trabajo, hermano, al plan de salvación que el Señor hizo en Cristo Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aquí está el problema. Aquí está el problema. Aquí, hermano, en esta pregunta que les acabo de dar, está el real problema que hay en muchas iglesias. En todas las iglesias. En todo el mundo completo. ¿Cuál es el problema, hermano? Es que se presentan dos alternativas. La Biblia, hermano, que dice en el verso que leíamos de Romanos capítulo 10
y verso número 3 dice la Escritura, porque ignorando, ahí está, ese es el primer problema. Ignorando ¿el qué? Ignorando, dice, la justicia de Dios. Es decir, ignorando de que Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que derramara su sangre. ¿Para qué? Para que conforme al derramar su sangre, hermano, a nosotros nos brindara la oportunidad de salir libres del juicio sin condenación alguna sobre nosotros. Ese es el plan de Dios. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justificación de Dios para el hombre. Entonces Dios, hermano, envía a su Hijo. Lo envió, hermano. No solamente lo pensó, no solamente lo escribió en la palabra, sino que también lo envió para que viniera a este mundo hace más de 2000 años atrás, hermano. ¿Para qué? Para que viniera, hermano, predicara su palabra, muriera en la cruz del Calvario, hermano, derramara su sangre preciosa, entregara su vida, hermano, fuera sepultado y al tercer día resucitara entre los muertos, y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por los justos. Hermano, Dios ya ejecutó su plan maravilloso. Entonces, pero hay unos, yo no sé si usted está incluido ahí, pero hay unos que, hermano, ignoran lo que Dios ya hizo en el pasado. Ese es el problema. Ese es el problema. Que ignoran. Es decir, hermano, no les importa. No, hermano, no les apetece, hermano, no les llama la atención el saber de que Jesús, hermano, ya hizo la obra. ¿Para qué? Porque tú, si no estás, hermano, dentro de los caminos de Dios, y si no estás perseverando en los caminos de Dios, está una condenación que pesa sobre ti. Y aparte de la condenación, hay alguien que en cualquier momento te abraza, lo que le llamamos la muerte, y te lleva. Y te lleva sin Cristo. Y se acabó la oportunidad, hermanos. Y si no viene, hermano, esa muerte que nosotros le decimos, si no llega sorpresivamente, hermano, y te rapta, te lleva, hermano, también hay otra situación que, hermano, está muy pronto a acontecer y que también va a ser sorpresivo para toda la humanidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La segunda venida del Hijo de Dios. Y cuando el Señor venga, ¿cómo va a ser la venida? Si alguien, hermano, se perdió cuando estuvimos hablando de esas cosas hace un tiempo atrás, de que dice la Biblia que en menos de un parpadear de ojos, ese rapto de la iglesia va a acontecer. Ahora, hermanos, trate de parpadear. Hágame un parpadeo ahorita. En ese parpadeo, ¿cree usted que se puede poner a cuentas con Dios? No, hermano, no. Pero ni que se tome de esas bebidas energizantes, hermano, y se tome ¿qué? Café, Coca-Cola, y se acabe las botellas de 3 litros de un solo, hermanos, no va a poder en un parpadear, hermanos, cambiar su vida y entregarle al Señor, hermanos, ponerse a cuentas. ¿Puede o no puede? Si puede, por favor, enséñenos cómo le hace. Instrúyanos, pase al frente. Le prometo darle el micrófono un domingo para que nos dé un seminario, nos dé una capacitación y nos diga cómo, hermano, es que uno puede arrepentirse en menos de los segundos que se tarda en un parpadeo, hermano, para que así no vayamos a la condenación, sino que vayamos al cielo. El hombre es pícaro, hermanos. Ni amén dijeron a eso. Bueno, ustedes ya no son, ¿verdad? Porque ustedes son lavados por la sangre de Cristo, aleluya. Pero aquellos que no han sido lavados por la sangre de Cristo, hermanos, se las ingenian de muchas maneras. Se las ingenian, hermanos, y son muy astutos. A algunos les cobran. Dice, mire, no tiene que hacer nada de eso.
simplemente le vamos a cobrar 5,000, 10,000, o tiene propiedades, tiene oro, tiene algunas acciones, alguna empresa, pues traiga un poquito para acá y va a ver cómo nosotros, pues con una oración, nosotros resolvemos el problema allá en el cielo. Hay gente que hace eso. Y muchos hemos andado por ahí, ¿verdad? A los ciegos poniendo nuestro dinero. Creyendo, hermano, los ciegos, ¿verdad? Las tonteras que nos meten en la cabeza y que nos hacen, hermano, saber de que eso que nos están, hermano, mencionando, hay que darle credibilidad. Mas, sin embargo, hermano, la Escritura establece, hermano, que es la única manera en que usted puede ser salvo. ¿Cómo? Hermano, acudiendo al sacrificio, hermano, y recibiendo a Jesús como su Salvador personal, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, hermano, en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro método, no hay otra forma. Es, hermano, a través de la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de salvación, hermano, de que Jesucristo vino al mundo para rescatar lo que se había perdido. Perdido estábamos en algún día, pero la misericordia, la gracia, la compasión y el amor de Dios nos envolvió, hermano, y su Espíritu Santo nos redarguyó. ¿Para qué? Para que fuéramos aceptos en el amado y recibiéramos a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. El plan de salvación, la justicia de Dios, la justificación del Señor trabaja en esa manera. Ahora, hermanos, cuando uno mira lo que Dios ya ha hecho, hay dos opciones. Uno es ignorarlo y el otro es, hermanos, como dice la Escritura, ahí mismo, sujetarse a lo que, hermanos, ya está establecido en la palabra del Señor. ¿Verdad que es fácil ser cristiano? Se mira fácil. Se mira bien fácil. Porque cuando uno convence a las personas y le dice, mire, ¿por qué desperdicia la oportunidad que el Señor le da? Pero que le cuesta decir sí. Ha dicho sí a tantas cosas que no le sirven para nada. ¿Y por qué no le va a decir sí a esto? Y viene uno y le dice, ¿no ve que Dios ha hecho algo maravilloso y usted no tiene que hacer nada? Simplemente decirle, sí, Señor, yo creo en mi corazón, sí, Señor, yo confieso con mis labios. Es algo tan sencillo. ¿No lo ve tan sencillo, hermano? ¿No lo ve usted? ¿No lo mira usted que realmente es algo tan fácil? ¿O lo mira usted difícil? ¿No sabe? ¿Cómo lo mira? ¿Lo mira fácil o lo mira difícil? ¿Repetir una frase? A ver, no sé qué les ha pasado, hermano. Quizás no almorzaron. No, ¿verdad? Bueno. Fíjese, hermanos. Repita conmigo esta frase. Yo recibo a Jesús como mi Salvador personal. ¿Le costó o no le costó? No. Entonces, ¿es fácil o es difícil? Fácil. Pero repetirlo, hermanos, cualquiera lo puede repetir. Usted puede poner a un periquito ahí y le habla todos los días. Le va a repetir la misma frase. Y hay periquitos que son cristianos. Hay loritas que son cristianas. Le cantan alabanzas al Señor. Le recitan textos de la palabra de Dios. ¿Las has escuchado? Sí, son cristianas. Son convertidas. Y hablan del Señor más que muchos de nosotros. Perdónenme, hermano, yo no lo quería decir. Pero fíjense, repetirlo es bien fácil. Pero el problema, ¿sabe dónde está, hermanos? El problema no está en repetir las frases. El problema está en el corazón. Porque el corazón, hermanos, no lo tengo que tocar yo. El corazón, hermano, lo tiene que tocar el Señor que está en los cielos, con su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, hermano, no toca tu corazón y no te hace vivir
vivir y sentir de que estás apartado de Dios y que la condenación pesa sobre ti y que hay dos momentos sorpresivos que van a acontecer. Uno es que de repente tu corazón se puede parar y ya tu vida deja de existir. O otra de que el Cristo de la gloria desciende de los cielos y venga a recoger a su iglesia. Dos cosas, hermanos, van a acontecer sorpresivamente sobre tu vida. O es una o es la otra. Entonces, al estar, hermano, en esa posición y al sentir la culpabilidad de que estás lejos de Dios, entonces no queda otra alternativa de que rendirte. Por eso es que decimos con aquella canción, ríndete a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? De que tú o que nosotros un día estuvimos, hermano, en oposición. Estuvimos en oposición ¿a qué? En venir a los pies de Dios y en humillarnos. Por eso es que la Escritura dice que hay unos que no se sujetan. Y cuando no se sujetan, hermano, usted está ignorando la voluntad perfecta de Dios. Ahora, hay otro problema que se suma a lo que estoy mencionando. Porque no solamente, hermano, es ignorar la voluntad de Dios, sino, en otras palabras, ¿verdad? Dios, o sea que Dios mandó a su Hijo para que yo me arrepienta, para que yo le confiese mis pecados, para que yo me humille delante de Jesús. Entonces, yo tengo que hacer eso. No me gusta, no me parece. Pues a nadie le gusta humillarse. ¿Hay alguien que le gusta que lo humillen? Hay gente que me quiere humillar. Y le digo, no me gusta. A nadie le gusta, hermano, que lo humillen. ¿A cuánto les gusta, hermano, que lo exalten, que hablen bonito de uno, de usted? A todos. A nadie le gusta que hablen mal de cada persona. Entonces, hermano, aquí la Escritura menciona que Dios, dice, Dios a través de su palabra, hermano, Él requiere que la persona se humille, es decir, que deje ya de estar huyendo, de estar ignorando y que deje ya, hermano, de estar en oposición a lo que Dios quiere hacer en su vida. Ahora, la persona no solamente dice, bueno, lo voy a ignorar, me voy a quedar así, brazos cruzados. No, hermanito. La persona no solamente se queda de brazos cruzados. Aquí la Biblia dice en Romanos 10, capítulo 10, verso número 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando, aquí está el otro, y procurando establecer, ¿cuál otra, hermano? El argumento de uno. A ver, le voy a hacer dos preguntas. Una para los que no se han convertido y otros para los que no se han afirmado. ¿Se las hago? Muy bien. Entiéndase con los que dijeron amén. Número uno, fíjese. Los que no se han convertido, ¿cuál es tu argumento por el cual no te has convertido al Señor? Es que me va a dejar la Lola, dicen los hombres. ¿Cómo va a comparar la Lola con la misericordia de Dios? La Lola hoy te quiere, mañana te deja. Y la bendita Lola se te fue. Sí. ¿Y qué argumento tú tienes para no venir a Cristo? Es que, mire, la bebida. Es que los 7 espíritus, ¿cómo le llaman las bebidas alcohólicas? Las noches de parranda. Es que mire, ahí donde me llevan, que se apagan las luces y se encienden, se apagan y se encienden. El olor al cigarrillo. A ver, el uso de la droga. ¿Cuántos vinieron con los efectos de la droga este día? Hay que tener mucho cuidado hoy en día, hermano. Porque a veces uno piensa que la persona está con los ojos rojos y uno dice, wow, el Espíritu Santo lo está tocando. ¿Qué tocando ni qué nada? Está bien endrogado. Me ha tocado predicar así. Y me ha tocado atender en el mensaje a personas así. Y hay personas que están tan hermano, embarradas en el efecto de la droga, hermano, que no han entrado al culto, se han quedado detrás de las paredes y ahí están con el oído escuchando el mensaje, porque se sienten, hermano, avergonzados de entrar, hermano, en esa posición. Pero hoy, hermano, hoy en día
dentro de la calamidad que hay en las iglesias. Muchos hermanos llegan con los efectos del alcohol al púlpito a ministrar, hermano, en un domingo a la congregación. Eso es terrible. Ahora, hermano, para los que no se han convertido, entonces, ¿qué argumento usted tiene? Ay, que la carne, la debilidad. Bueno, pues si de eso mismo se trata, hermano, la vida cristiana, de que Cristo rompe las cadenas. Que Cristo, hermano, liberta al hombre cautivo. De que Cristo, hermano, puede obrar en cada situación difícil que hay en el hombre. El Señor, hermano, vino precisamente a romper esas ataduras de maldad. Entonces, si el Señor rompe las ataduras, hermano, ¿por qué tú quieres seguir, hermano, atado? ¿Cuál es el argumento? ¿Hay algún argumento, hermano, para seguir en el mundo? Si alguien lo tiene por ahí, que es ladrón y que le va mejor robando que trabajando, bueno, le irá bien ahorita, después vamos a ver dónde termina. Y ni con todo el dinero que ha acumulado del robo va a poder alcanzar la libertad que necesita para poder vivir los últimos días de la vida. Entonces, hermano, ¿cuál es el argumento que hay en el hombre para ignorar, hermano, el plan de Dios, la justicia de Dios? Ignorar, hermano, el método de justificación que Dios ha establecido para que la humanidad sea salva de la condenación eterna. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es lo que pesa sobre tu vida para decir, yo no me entrego a Cristo porque hay algo más importante que eso que Él me están ofreciendo? ¿Cuál es? Sería bueno que lo anunciara, porque puede ser que yo no lo haya conocido. Y entonces lo tengo que poner en una pesa a ver cuál es mejor. ¿Hay algún argumento, hermanos, que sea mayor o que pese más que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Hay algo más grande? No lo hay. No lo hay. No lo hay, hermanos. Ni arriba en los cielos, ni en la tierra, en la superficie de la tierra, ni que se vaya a lo profundo de la mar, y que se vaya al espacio, allá a las estrellas. En ninguna parte, hermanos, del universo, de toda la creación, no solamente este planeta, el espacio, hasta donde usted quiera llegar, hermano, no hay otro método de salvación que no sea a través de la obra redentora de Jesús de Nazaret. Entonces, eso quiere decir, hermano, que no hay razón para poder ignorar el plan de Dios, y también, hermano, no hay razón para poder establecer su argumento y decir, yo no me voy a convertir a Jesucristo porque yo creo que las cosas deben de ser así y de otra manera. Bueno, ese es su argumento, pero yo le estoy hablando del argumento de Dios. Y el argumento de Dios no acepta tus argumentos. Entonces tus argumentos son inválidos, no tienen validez. Tus argumentos entonces no tienen ninguna repercusión, hermano, acá con las escrituras. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermano, que ignorando, verso número 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué dice al final? No se han querido sujetar a la justicia de Dios. Aquí viene la otra pregunta, hermanos. Para los que ya recibieron a Jesús como su Salvador personal. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús como su Salvador personal, hermanos? Amén. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Prepárense. Los felicito porque ya le entregaron su vida al Señor. Digan amén. Amén. Lo estoy felicitando, hermano. No estoy regañando, lo estoy felicitando. Digan amén. Qué bueno. Fíjese, los felicito porque ya recibieron a Jesús como su Salvador personal. Ahora, el plan no termina ahí. El plan no termina ahí. Hay otra palabra que hemos aprendido, hermanos, en nuestro estudio el miércoles pasado. Y es de que hay que perseverar hasta qué momento. Hasta que, mire, dos cosas. Hasta que el Señor venga en ese parpadear, o hasta que la muerte, hermanos, nos abrace sorpresivamente.
algunos les avisa, vengo dentro de 3 horas. A veces nos manda un recado y nos dice, vengo dentro de 1 mes. ¿Se han dado cuenta de esos recados que mandan? Cuando uno a veces está en aquellos edificios que tienen muchas camas y hay muchas personas que andan de blanco y llegan con una libreta y se le acercan y le dicen, fulanito, sí, usted, sí, bien, le quedan 3 meses de vida. Gracias, nos vemos. Hay quienes anuncian los recados y le dan tiempo de vida, ya sea uno, ya sea el otro, ya sea que venga el Señor, ya sea que la muerte, hermano, nos alcance. Hermano, le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de los que ya recibieron a Jesús y que los acabo de felicitar están o no están perseverando en la gracia de Dios? Qué bueno. Hay que perseverar, hermanos, porque eso es lo que Dios nos ha demandado a nosotros. Que si bien, hermanos, hemos recibido a Jesús como su Salvador personal y que le hemos entregado nuestra vida, ahora hay otra parte, y la otra parte es perseverar. ¿Y qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? ¿Cuántos se han aprendido, hermanos, la frase famosa de qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Cuántos, hermanos, están perseverando bajo ese concepto bíblico? Es decir, perseverar es, en primer lugar, que lo veamos, que usted está aquí presente, hermanos. Si no lo vemos que está presente, yo le voy a decir honestamente, usted no está perseverando. Estará perseverando en otra cosa y en otro lugar, pero no en la iglesia de Dios. Porque cuando uno persevera, uno está presente. Y cuando uno está presente, uno se alimenta. Y cuando uno se alimenta, hermano, ¿uno qué hace? Uno crece. Y cuando uno crece, hermano, después que ha crecido, hermano, comienza a dar frutos. Y lo que Dios quiere, hermano, que nosotros al final demos frutos para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermano, perseverar implica, hermano, no solamente decir amén, ¿verdad? O si algún día yo creí en el Señor, algún día yo le entregué mi vida al Señor, o si yo los domingos, ¿verdad? Bueno, los que tienen y los que les gusta cargar todavía, yo los domingos todavía cargo una Biblia cuando voy a la iglesia. Pero no solamente basta eso. Necesita crecer en la gracia de Dios. Si usted no está creciendo en la gracia de Dios, hay un problema en usted. Y ese problema hay que resolverlo inmediatamente. ¿Por qué no está perseverando? ¿En qué se está entreteniendo? ¿En qué cosas, hermano, se ha metido? De manera que lo está apartando del camino de Dios. Ahí es aquí donde uno tiene que, hermano, recapacitar. Y finalizo diciendo estas palabras. La Escritura dice, hermanos, muy claramente que si nosotros ignoramos el plan de Dios para nuestra salvación, hermanos, no lo dude que usted va a comenzar a decir argumentos que no tienen validez con la palabra de Dios. Hermanito, ¿y por qué usted no viene al culto? Es que yo creo que, fíjese, yo pienso que las cosas no deben de ser de esa manera. ¿Cuántos dicen así? Hermanito, no lo hemos visto en la iglesia. ¿Qué le ha pasado? No, es que fíjese que es que eso de estar todos los días, yo pienso que eso es algo que no debería de ser así. Hermanito, ¿y usted es cristiano o no es cristiano? Fíjese que yo no sé, pero a mí me gusta estar con ustedes. Especialmente la comida que preparan, bien rica. Las fiestas son elegantes. Todos vienen. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Si así vinieran para los evangelismos y los ayunos y las oraciones, hermano. Como dice mi mamá, otro gallo cantara en esta iglesia. Y le da pena, no le da pena decir amén todavía, ¿verdad? Nosotros somos llamados, hermanos, en primer lugar, a no ignorar y no establecer nuestros propios argumentos
a lo que Dios ya ha señalado en su palabra. Amén. No ponga ya más argumentos. Déjese, hermano, dominar por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo, hermano, lo humille. Deje que el Espíritu Santo trabaje. Deje que el Espíritu Santo, hermano, finalmente, lo voy a decir así, lo convenza y lo doblegue. Y que su corazón sea sensible a su palabra. Y como leía, hermano, unos días atrás, y que no sea como los demonios. Que los demonios, hermano, ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios, tiemblan y temen. Pero ¿sabía qué? Dios, a pesar del temblor y a pesar del temor, Dios no les ha permitido que se arrepientan. ¿Hay algún demonio que quiere pasar al frente y arrepentirse de sus pecados para poder heredar la vida eterna? ¿Cree usted que sería bueno predicarle a los demonios para que se conviertan y se salven? Pobrecitos. Se van a ir a quemar para siempre en el infierno. ¿Cree usted que la salvación es para los demonios? No. Y es más, los demonios no van a venir a ponerse, las personas sí, ¿verdad? Les decimos a veces así, por malvados que son. Pero los espíritus inmundos, ellos no se van a venir a postrar delante del Señor para humillarse y recibir salvación. ¿Para quién es el plan de Dios? ¿Para quién es esta palabra que el Señor ha escrito? ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Para ti. Es para mí. Para los que estamos perdidos, para los que un día andábamos, hermanos, perdidos sin Cristo. Para nosotros es el plan de salvación, para que nosotros, hermanos, no ignoremos lo que Dios ha hecho, sino que al contrario, nosotros vengamos y nos humillemos delante de la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Incline su rostro y vamos a finalizar este mensaje declarando, hermanos, que voluntariamente en mi corazón yo no quiero ignorar, no quiero oponerme y no quiero establecer lo mío, quiero establecer lo que la palabra de Dios nos señala. Eso es humillarse, eso es rendirse. Eso es finalmente comprender y sentir lo que el Espíritu Santo está haciendo en los tiempos finales. Quiero rápidamente hacer un llamado por si hubiera alguna persona que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador personal, que pueda en esta hora comprender que necesitas atender la voz de Dios. No la puedes ignorar. Si la ignoras, la condenación te puede atrapar finalmente. Porque sorpresivamente puede llegar la muerte a ti. O sorpresivamente puede venir el Señor y tú te quedas. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, el Señor no va a tomar como válido tus argumentos. Tienes que venir a la palabra y leerla y enterarte. Quizás no te ha quedado tiempo de leerla o de enterarte, pero qué bueno que estás aquí presente en este templo. O qué bueno que también tú estás escuchando este mensaje. Esta es la oportunidad que Dios te da para que entonces tú tomes una decisión que te lleve a la acción, una decisión que te lleve a la acción, una decisión que te lleve a la acción. Si tú nunca, o más bien dicho, si tú en algún momento le entregaste tu vida al Señor y te apartaste de los caminos de Él y no estás perseverando, sino que te has alejado, también para ti es la palabra. No puedes continuar con tus argumentos.
necesitas venir a Cristo. Necesitas reconciliarte con el Señor, o necesitas arrepentirte de nuevo con Él para que Él pueda borrar tus pecados y estar preparado. ¿Para qué? Para perseverar en los caminos. Tú no puedes perseverar si no le has entregado tu vida al Señor. No puedes perseverar si no te has reconciliado con Dios. El primer paso, no trates de inventar o hacer otro plan. No, el plan es arrepiéntete o reconcíliate para que luego entonces puedas perseverar y estar listo para la venida del Señor o para cuando el Señor te llame a su presencia. Si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor o reconciliarse, yo le ruego en esta hora que usted puede levantar su mano. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para saber que usted está tomando esa decisión y para poder orar por usted. Para poder orar por usted y poder encomendarlo en las manos del Señor en esta hora. Quizás con lo que he mencionado usted diga: predicador, usted tiene razón en todo lo que dijo, porque todo está en la palabra de Dios. Gracias por la razón que me da. Pero el Espíritu Santo es el que va a hacer efectivo estas palabras en tu corazón. Si el Espíritu Santo no toca tu corazón, yo lo entiendo perfectamente. Pero si el Espíritu Santo te está tocando tu corazón, entonces no, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón, dice la Escritura. No endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Sé sensible, sé humilde, sé sencillo. Eso es lo que Dios quiere ver en tu vida. Si hay alguien, puede levantar su mano para orar por usted que necesita recibir a Jesús por primera vez o reconciliarse, que se apartó. Recuerde que hemos aprendido en los estudios los días miércoles que el remedio para el pecado es el arrepentimiento. No tienes que hacer nada en la iglesia, no tienes que ofrecer nada en la iglesia. No es ese el método, es el arrepentimiento. Te arrepientes, entonces te pones a cuentas con Dios. No te has arrepentido, la deuda está todavía vigente. Así que te hayas apartado, te hayas alejado, hayas hecho lo que hayas hecho. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve bíblicamente de la manera como está escrito: arrepintiéndose, reconciliándose con Dios.